Estamos aquí la Semana Negra en Gijón y estoy con Ovidio Rozada. Buenas tardes, Ovidio. Pues muy buenas tardes. ¿Qué te parece todo esto? Estos debates, estas charlas. Pues me parece algo necesario, algo absolutamente imprescindible en un mundo político como este, porque este tipo de eventos lo que suponen precisamente es suplir una de las fundamentales carencias de esta sociedad, que es la ausencia de cultura política. Es decir, la consecuencia directa de todos estos años donde la política se convirtió en algo recluido en el ámbito institucional, donde se convirtió en una práctica profesionalizada, lo que hizo fue matar lo que era la verdadera esencia de la política, que es la participación ciudadana y la idea de que hacer política no es ejercer un cargo público, no es un elemento puramente representativo, sino que tiene que ver con involucrarse en la propia dinámica y en la propia vida de la polis, es decir, de la sociedad. Y para hacer eso, lo que es necesario es generar un caldo de cultivo en el cual se dé el debate, en el cual se dé la confrontación de ideas, de opiniones, es decir, entender que son esos procesos de debate amplio y de confluencia en el sentido precisamente de poder poner en común y poder discutir sobre una serie de elementos que nos atañen directamente en tanto que miembros de una sociedad, que son esos procesos precisamente en los cuales nos definimos como pueblo. Que ser pueblo en definitiva no es venir cada uno con su mochila, con su equipaje y venir a un proceso donde uno viene ya con unas opiniones preconcebidas, sino que es tener el valor, la valentía, el riesgo de poner en común y confrontar aquello que pensamos y arriesgarnos también a cambiar nuestra propia perspectiva. Y en ese sentido, eventos como la Semana Negra, como este acto que acabamos de presenciar, son algo absolutamente central y tienen que ser algo medular, fundamentalmente en una época como esta, que es una época de crisis de régimen, que es de ruptura por arriba de todos los consensos sociales, porque es la necesidad imperiosa en la que nos hallamos de construir poder popular, de involucrar a gente en esa dinámica política, de entender que la política no la hacen por nosotros, sino que tenemos que hacerla nosotros, y que para hacer eso tenemos que volver a rearmarnos y recuperar toda una cultura política que se perdió, que estuvo ausente. Pero no te das cuenta, Ovidio, que la gente lo primero tiene miedo, está pasándolo mal. Los mayores dicen, yo ya lo luché. Los jóvenes no se involucran porque compran un servicio. Bueno, ya, yo me apunto al sindicato y que me lo arregle. Entonces no hay esta conciencia que antes la había mucho más, la que estás diciendo, la participar, no delegar poderes en nadie. Se está perdiendo todo esto porque la gente tiene ese miedo, ese temor, vive de otra forma. Yo me quedo con aquella frase que dijo uno de los grandes genios del siglo XIX, que es aquello de que el ser social determina la conciencia. Las condiciones sociales, el modelo político en el que vivimos, lleva implicado no solo una organización social, sino un sistema ideológico que define la manera en la que pensamos, nuestros valores, nuestras apetencias, nuestras expectativas, y que condiciona la manera en la cual nos relacionamos también con la propia política y con los diferentes aspectos de nuestra vida. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando llegamos a momentos de crisis, a momentos donde se da una quiebra en los consensos básicos y en el orden social en el que se venía viviendo, una quiebra que hoy es una quiebra que es en primer lugar generacional, por esa diferencia palpable, constatable en el nivel de vida que tenemos las generaciones más jóvenes en relación a nuestros padres, y en ver cómo esas conquistas sociales de todos estos años están desbaratándose. Cuando se den esas situaciones es precisamente cuando se vuelve a abrir ese proceso y cuando se crean los ámbitos de oportunidad en los cuales puede volver a rearmarse esa conciencia. No es un proceso mecánico, no es un proceso necesario, pero es precisamente cuando se producen esas grietas, cuando se da la ocasión de romper con el discurso del régimen, con el discurso oficial, y empezar a buscar, o verse abocado a la necesidad de buscar discursos alternativos que permitan precisamente hacer pueblo, que permitan volver a rearmar las diferentes fórmulas de organización social y las diferentes fórmulas de intervención en lo público. Es decir, la conciencia no es algo que venga dado, no es una cuestión que se pueda entender en términos personales, en términos psicológicos. Es algo social, es algo sociológico y depende de unos contextos históricos, de unas expectativas de oportunidad que se dan en esos momentos de crisis o de fricción, y dependen de la capacidad que se tenga de aprovecharlas y de la coyuntura internacional también en la que se escriban. Es que el poder que hoy día político, social, económico lo lleva a la derechona, y entonces ellos ya se procuran también, al tener los medios de información a
su cargo y hace de meternos más ese miedo para que no hagan lo que estás diciendo tú. No me interesa que te muevas, me interesa que me tengas miedo, que estés en la miseria y en el hambre, que me pidas ayuda, yo te des la limosnita y tú agradecido. Bueno, pero eso no es algo propio ni nuevo. Sí, pero, no es algo pero se tuvo en la mano para poder cortarlo, para cogerlo. Cuando se tuvo la mayoría absoluta, un poco más de izquierda hubo, cuando Felipe González, y se dejó, se siguió dejando en manos del Opus y de la Falange. Bueno, pero porque precisamente lo que pasa en aquel momento, en los años 80, es que lo que se produce es una dinamitación de las estructuras de poder popular. Es decir, hay un cambio político después de la transición. Efectivamente, hay la gran victoria del Partido Socialista y empiezan las renuncias. La renuncia a la OTAN, con aquello de la OTAN de entrada no, pero también en aquel momento se dan una serie de conquistas. Se da la conquista del sistema sanitario, de su universalización. Es decir, a fin de cuentas no es algo blanco-negro. En primer lugar, cuando hablamos del poder, el poder no es algo que se pueda personificar. Quiero decir que no es simplemente una única persona, no es un único elemento. Las estructuras de poder son una serie de grupos sociales bastante complejos que entre sí tienen sus propias fricciones, sus propias dinámicas contrapuestas. Es un poder que aglutina desde a los poderes financieros, a las estructuras transnacionales, pero también una serie de elementos relacionados a los capitales locales. Es decir, es algo bastante complejo, es una estructura polimorfa y por tanto es una estructura que también está sujeta a sus propias contradicciones. Y en esas propias contradicciones, que son las contradicciones que genera la dinámica política y la dinámica económica, es donde encontramos los resquicios precisamente para romper el poder. Es decir, no es algo dicotómico, donde tengamos de una parte el poder como algo homogéneo y de otra parte la gente como algo también homogéneo. Es una red. Y se trata precisamente de ver cómo abrimos espacios en esa red, una red que además es nacional por un lado, pero que luego está inscrita en un orden internacional, un orden continental, el orden de la Unión Europea, el orden de lo que supuso el euro, todo el sistema de la democracia, que se generó a raíz del crash bursátil de 2008, de cómo se rompe la burbuja inmobiliaria y atrapa un montón de población en la dinámica endemoniada de la deuda, del proceso de socialización de las deudas bancarias hasta convertirnos en un país que debe más del 100% de su PIB. Es decir, todo eso define una serie de condiciones particulares de nuestra nación, de nuestro sistema social y de nuestras propias clases populares. Y es en ese proceso donde tenemos que encontrar los elementos de articulación. En cada país hay una estructura concreta del poder, hay una dinámica histórica y hay que saber leer la situación y hacer lo que sea posible a cada momento. Pero no es un juego definitivo, sino que es siempre un tira y afloja, una correlación de fuerzas. Es algo así como un péndulo, si lo queremos definir con una metáfora. Ovidio, ¿te quedaría algo por decirme? Me quedarían infinitas cosas, pero bueno, segurísimo. Por el momento lo dejaremos para otro día y muchas gracias por este espacio. Gracias a ti, por tu cordialidad conmigo. Gracias. Venga, hasta luego. Gracias.